Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con México. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha alertado acerca de una desaceleración en la economía de México. Este es el resultado de las políticas socialistas de Andrés Manuel López Obrador, así como la herencia que deja a Claudia Sheinbaum, quien todo parece apuntar que estaría dispuesta a profundizar este tipo de políticas. Vamos con el informe. Debido a las políticas de izquierda implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas alertó este miércoles sobre un estancamiento generalizado en la economía mexicana, basado en los resultados de sus indicadores adelantados para el mes de septiembre. Según el IMEF, tanto los sectores manufacturero como no manufacturero presentan señales de contracción, lo que refleja una desaceleración económica en el país. El indicador IMEF manufacturero aumentó 0.9 puntos respecto a agosto, situándose en 49.5 unidades, pero se mantuvo en zona de contracción por sexto mes consecutivo. Este indicador fluctúa entre 0 y 100 puntos, donde un nivel inferior a 50 indica una contracción económica. El sector manufacturero ha experimentado esta situación durante medio año, lo que sugiere una falta de impulso en la producción industrial. El indicador IMEF no manufacturero, que mide el desempeño de los sectores de comercio y servicios, disminuyó 0.7 puntos en septiembre, alcanzando 49.4 unidades, entrando en zona de contracción por primera vez desde enero del 2022. Esto preocupa debido a la relevancia de estos sectores en la actividad económica mexicana. El IMEF destacó que estos resultados reflejan una posible contracción económica al cierre del tercer trimestre del 2024, una tendencia que ya venía manifestándose en los primeros 2 trimestres del año. Si bien la economía global ha mostrado cierta resiliencia, el crecimiento en México se ha debilitado y las proyecciones de organismos internacionales como la OCDE han ajustado a la baja las estimaciones de crecimiento para el 2024 y 2025. El reporte concluyó que la desaceleración en los sectores manufacturero y de servicios podría ser un signo de que la economía mexicana enfrenta un escenario complicado hacia finales de año. Bueno, de acuerdo con el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, hay una desaceleración en los sectores manufactureros y no manufactureros, lo que afecta gravemente la economía de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador estuvo gobernando México desde el 2018 hasta hace unos días y su gobierno se ha caracterizado principalmente por la demagogia. Se ha visto una falta de visión estadista de la sociedad, del Estado, del futuro de México, y lo que ha imperado es la demagogia y el intento de concentración del poder en el partido oficialista, Morena, que es el partido de Claudia Sheinbaum, la presidenta que ha iniciado su mandato este 1 de octubre. Ahora, la situación económica, como hemos podido ver en el informe, no es positiva. AMLO no está dejando una situación económica que pueda ser beneficiosa para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, lo que importa en gobiernos de este tipo, más que los hechos, es el relato, es el discurso. Y esto se ha podido ver desde el comienzo, desde el discurso y la ceremonia de cambio de mandato en México. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum no invitó al rey de España, Felipe VI, siendo España el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos, y prefirió invitar a dictadores como Miguel Díaz-Canel de Cuba, quien se presentó en México con avión con matrícula de Venezuela, y también a dictadores que esta vez no asistieron como Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Por otra parte, esta reforma judicial impulsada tanto por AMLO como por Sheinbaum fue recibida con preocupación por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, que se pronunciaron y se manifestaron a través de sus embajadas al respecto. Y bueno, en su momento, Andrés Manuel López Obrador suspendió las relaciones no con los gobiernos, sino con las embajadas de estos países. Ahora, volviendo al tema del discurso y el relato político, que es algo sumamente importante en gobiernos de este tipo, y también gobiernos aliados a este gobierno mexicano, hay que tener en cuenta que se trata de que los símbolos y el relato son sumamente importantes. Por ejemplo, actualmente estamos viendo que en Venezuela están en Navidad, algo que no se sostiene en la realidad. Y
Estas posiciones que no resisten el menor análisis crítico ni histórico son una característica esencial de estos gobiernos. Por ejemplo, desde el comienzo Sheinbaum ha empezado su gobierno con un discurso nacionalista, indigenista, negro legendario y demagógico, en el que se achaca todas las culpas del país, todas las culpas de los resultados que actualmente tiene México a enemigos exteriores, a grupos sociales, en este caso a España. Y hay que tener en cuenta que tanto España como México comparten un importante pasado histórico. Y culpar de la situación de México actual a la conquista constituye un revanchismo anacrónico. Hay que tener en cuenta que cuando México, lo que hoy se conoce como México, es conquistado, no existía como tal, no existía México, existía el Imperio Mexica y diversas culturas que se aliaron a los conquistadores españoles, los tlaxcaltecas, los totonacas, los cholultecas, entre otros grupos que apoyaron ni siquiera a España, sino a los castellanos. Era la corona de Castilla. Y en ese tiempo la conquista no se hizo en nombre de España, sino en nombre del rey Carlos I y su madre, Juana I de Castilla, Juana la Loca. Y bueno, habría que preguntarse qué es lo que tienen de mexicas, tanto Andrés Manuel López Obrador, cuyos abuelos llegaron de Cantabria y de Asturias, como Claudia Sheinbaum, que tiene origen judío y su segundo apellido es Pardo, es un apellido castellano. ¿Qué tiene que ver el rey Felipe VI, que es de la casa Borbón, con la conquista que se hizo hace 500 años en tiempos de la casa de los Habsburgo? Pues nada. Ahora, por otra parte, los lazos internacionales de Morena en el poder, ahora con Claudia Sheinbaum, son bastante preocupantes. Tenemos que ella se ha reunido en junio con el Grupo de Puebla, que es este organismo que integra a diversos líderes políticos de la izquierda radical latinoamericana. Como podemos ver en la foto, allí sale al lado de Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, que está suspendido de esta organización producto de las acusaciones de violencia familiar contra su pareja. Por otra parte, en el Grupo de Puebla están Evo Morales, Luis Arce, que son el expresidente de Bolivia y el actual presidente de Bolivia, que tienen una disputa al interior de El MAS, que es el partido oficialista allí. Están los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidenta de la dictadura de Nicolás Maduro y ministra de Petróleos, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, es decir, chavistas. Y por otra parte está Irene Montero, por ejemplo, que es la esposa de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, que es este partido político español de orientación chavista, cuyos dirigentes y fundadores han sido asesores de los regímenes del socialismo del siglo XXI. Entonces es preocupante la cercanía y las buenas relaciones que se pueden apreciar que la nueva presidenta de México tiene con este organismo. Por otra parte, Morena, el partido oficialista fundado por Andrés Manuel López Obrador y que también es el partido de Claudia Sheinbaum, pertenece al Foro de Sao Paulo, que integra, entre otros, a partidos políticos como el Partido Comunista de Cuba, que es el único partido legal en la isla. Está el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido de la dictadura de Nicaragua. Está el MAS de Bolivia, el partido de Evo y de Luis Arce. Y también el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del régimen de Nicolás Maduro. Además, existen otros partidos socialistas y marxistas que son parte de este foro y que tienen como referentes políticos a las dictaduras latinoamericanas. Ahora, es bastante difícil que un personaje como Claudia Sheinbaum, teniendo presente todo lo anterior, tenga firmes compromisos con la democracia. Su visión de la democracia es bastante superficial. Tras la aprobación y promulgación de la reforma judicial que busca democratizar al sistema de justicia en México, señaló que la democracia la definió por su significado etimológico. Demos, pueblo, kratos, poder. Y esa es la visión de democracia que tiene Claudia Sheinbaum, que es incompatible con la democracia representativa, con la democracia liberal, con el sistema democrático que existe con todas sus imperfecciones en la mayoría de países que no son dictaduras. Y bueno, el impulso de la llamada Cuarta Transformación en México podría ser generar un peligro irreversible para la institucionalidad democrática en el país y también para la economía de los mexicanos.
mexicanos. Vamos ahora a una pausa y volvemos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. Este lunes 30 de septiembre, las fuerzas de defensa de Israel penetraron en el sur del Líbano en una operación conocida, llamada como Operación Flechas del Norte. Esta operación tiene como objetivo atacar a las fuerzas de la organización terrorista libanesa Hezbollah, una organización terrorista apoyada por la República Islámica de Irán. En el contexto de esta campaña terrestre, Israel ha ordenado la evacuación de los civiles que habitan el sur del Líbano. Vamos con el informe. El ejército israelí ha intensificado sus operaciones en el sur del Líbano, instando a los ciudadanos que evacúen más de 20 localidades. Esta expansión de los ataques aéreos y terrestres sugiere que Israel busca ampliar su ofensiva contra Hezbollah, grupo terrorista respaldado por Irán, que ha sido un actor clave en la escalada regional. El conflicto en la frontera norte de Israel se ha intensificado desde que Hezbollah lanzó misiles en apoyo al grupo terrorista Hamas, lo que provocó una respuesta inmediata de Israel. En los combates recientes, 8 soldados israelíes han muerto, lo que marca una de las jornadas más complicadas para las fuerzas israelíes en este frente. Las fuerzas israelíes han afirmado haber destruido importantes infraestructuras de Hezbollah y causado numerosas bajas entre los militantes del grupo terrorista. Mientras tanto, Hezbollah ha reivindicado los ataques contra soldados israelíes cerca de la frontera, utilizando artefactos explosivos y misiles en una escalada que amenaza con desestabilizar aún más la región. Por su parte, Israel ha dejado en claro que su objetivo es neutralizar las amenazas de Hezbollah y permitir el regreso seguro de sus ciudadanos desplazados por los ataques. Sin embargo, la creciente implicación de Irán y otros grupos terroristas en la región, como los hutíes de Yemen, plantea el riesgo de una escalada mayor en el conflicto. Esta no es la primera intervención del Estado de Israel en territorio libanés. En total hay 4 intervenciones relevantes en este país. En 1982, en 1978, en el 2006 y hoy, 2024. Las primeras 2 operaciones terrestres en el Líbano por parte de Israel fueron en contra de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Y las otras 2 han sido contra Hezbollah. La segunda, la iniciada hace unos días, está en desarrollo. Hagamos un repaso histórico para entender cómo es que se da este conflicto que lleva a Israel a haber penetrado en territorio libanés 4 veces. En 1948, cuando David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel, al día siguiente empezó lo que los israelíes conocen como su guerra de independencia. Los países vecinos de Israel atacaron. Egipto, los palestinos, Transjordania, entonces se llamaba Cisjordania, Líbano, entre otros. Atacan e Israel acaba imponiéndose en esta guerra. No solamente eso, algo que no suele recordarse es que Egipto entonces anexa la Franja de Gaza, mientras que Jordania anexa Cisjordania. Pero en fin, no nos desviemos. Muchos palestinos terminan refugiados en territorio libanés. Y en 1964 se funda la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, como una organización terrorista para atacar a Israel. Esta organización terrorista tenía bases de operaciones en el Líbano. Y es por ello que en 1978 se da la primera intervención importante de Israel en este país. Unos 25.000 soldados penetraron en territorio libanés en lo que se conoció como la Operación Litani, por el río del mismo nombre. El objetivo era atacar bases y puntos de infraestructura de la OLP. Posteriormente, en 1978 se da una operación aún más grande, la Operación Paz para Galilea, con el fin de expulsar a la OLP del territorio libanés. Se consigue este objetivo, pero al mismo tiempo, y además Israel ocupa el sur del Líbano hasta el 2000.
Ahora, el contexto de las intervenciones de Israel en Líbano, las dos que hemos mencionado en contra de la OLP, es bastante importante para comprender el surgimiento de Hezbollah y así comprender las otras dos intervenciones de Israel en este país. Entre 1975 y el año 1990 se dio una guerra civil en el Líbano con motivo de las disputas entre los distintos grupos religiosos que habitan en este país. Los cristianos católicos maronitas, los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas entraron en guerra y esta guerra culmina en el año 1990 con los acuerdos de Taif, que establecieron el desarme de todos los grupos armados, con la excepción de Hezbollah. Esta paz y el fin de esta guerra se dio con motivo de una intervención de Siria. Siria es aliado de Irán al mismo tiempo es aliado de Hezbollah. Y de este modo tenemos que Hezbollah termina consolidándose como el principal actor no estatal armado en el Líbano, controlando buena parte del territorio de este país, principalmente en el sur de este país. Y ya en el año 2006 se da la primera intervención de Israel, ya no contra la OLP, que ya no era un enemigo, sino en contra de Hezbollah, con motivo de lo siguiente. Ese año entraron fuerzas de Hezbollah en territorio israelí y mataron a 8 soldados y secuestraron a otros 2. Esto generó la guerra del Líbano del año 2006. Esta guerra concluye con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución 1701, que establecía el desarme de todos los grupos no armados y además el desarme del territorio libanés que está al sur del río Litani, algo que no se ha cumplido. Y con motivo de esto, en vez de cumplirse este objetivo de la resolución 1701, Hezbollah continuó fortaleciéndose en el sur de este país y manteniendo su enfrentamiento contra el Estado de Israel. Ahora, ¿cómo es que llegamos al actual enfrentamiento, la cuarta intervención de Israel en el Líbano? Ya se va a cumplir un año desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza. Este conflicto empieza con el ingreso y el ataque de fuerzas terroristas de Hamas, palestinos, que operaban y que operan aún en la Franja de Gaza y que tuvo como resultado 1.200 muertos y más de 200 rehenes. Al día siguiente de este ataque de Hamas, al sur del territorio de Israel, al día siguiente, es decir, el 8 de octubre, Hezbollah aumentó sus bombardeos contra Israel. Nunca habían dejado de bombardear, pero se incrementan los bombardeos y se intensifica el enfrentamiento en el frente norte de Israel para atacar a esta organización terrorista que es mucho más poderosa que de lo que es Hamas. Ellos en el país funcionan como un partido político y controlan buena parte del territorio. Es así que en las últimas semanas hemos visto varios sucesos bastante relevantes en este conflicto. Entre el 17 y el 18 de septiembre estallaron de manera sincronizada miles de víperes y walkie-talkies en posesión de militantes de Hezbollah. Luego Israel intensificó sus bombardeos, consiguiendo eliminar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien había liderado esta organización terrorista por más de 30 años. Y tras esto empieza una campaña terrestre para tratar de mermar a esta organización terrorista, la Operación Flechas del Norte. Y bueno, acá nos encontramos. Ha empezado una operación hace unos días, el 1 de octubre, a pocos días del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, con lo cual Israel se abre un segundo frente terrestre en el norte de su país. Y al día siguiente del inicio de estas operaciones terrestres, Irán lanza este ataque con misiles balísticos contra Israel, un ataque que es el segundo ataque directo de la República Islámica de Irán contra territorio israelí, con motivo, como una represalia por la muerte de Hassan Nasrallah y el ataque a sus aliados, a sus proxies de Hezbollah. Recordemos que cuando Hezbollah se funda en 1982, en el contexto de la guerra civil del Líbano, esta organización se crea con asesores enviados por Irán, la República Islámica de Irán. Es por ello que Hezbollah desde sus comienzos opera de acuerdo a los intereses de la República Islámica de Irán. Son una organización terrorista chiita y la máxima autoridad
política y religiosa del chiismo es el ayatolá Ali Jamenei, quien es el jefe de Estado de Irán. Entonces, este es el contexto de la guerra que viene incrementándose. Hay noticias de bajas por parte de Israel, todavía no está claro. Se habla de un bombardeo cerca de una base rusa en Siria, con lo cual Israel está expandiendo sus operaciones militares más allá del Líbano, también en Siria, y hay bastante incertidumbre con respecto a la respuesta que puedan dar tanto Israel como Estados Unidos tras el bombardeo perpetrado por la República Islámica de Irán este 1 de octubre. Vamos ahora a una pausa y volvemos. Seguimos en Informe Extra. El Centro Carter ha presentado ante la Organización de Estados Americanos actas que evidencian el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones venezolanas. Esto constituye un hecho bastante relevante para que aumente la presión internacional en contra del régimen de Nicolás Maduro. Vamos con el informe. Este miércoles, el Centro Carter presentó ante la Organización de Estados Americanos las actas originales que revelan que el líder opositor Edmundo González Urrutia ganó de manera clara frente al dictador Nicolás Maduro. Jenny Lincoln, asesora para América Latina y el Caribe del Centro Carter, destacó que estas actas contienen un código QR significativo que permite verificar la información de los miles de centros de votación, evidenciando la sistematicidad y la autenticidad de los datos. El Centro Carter fue invitado a observar los comicios del 28 de julio, en los cuales Maduro fue proclamado vencedor para un tercer periodo de 6 años de manera fraudulenta. Sin embargo, tanto la líder opositora María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han mostrado las actas electorales que prueban lo contrario, afirmando que los verdaderos resultados son un golpe contundente a la legitimidad del régimen de Maduro. Lincoln enfatizó que los datos presentados ahora por el Centro Carter demuestran que González obtuvo más del 67% de los votos, mientras que Maduro apenas alcanzó el 31%. Sin dudas que este hecho niega no solo la validez de la proclamación del dictador venezolano, sino también la integridad del Consejo Nacional Electoral y de las fuerzas militares que respaldan al régimen chavista. Este escenario demuestra que Nicolás Maduro ahora enfrenta evidencias contundentes que eliminan por completo su legitimidad. El Centro Carter, al poner en manos de la OEA estas actas, refuerza la necesidad de una respuesta internacional ante la crisis democrática en Venezuela. Parecería que se está dando un cambio al interior del Centro Carter. Recordemos que a lo largo de esta campaña, importantes defensores y dirigentes del régimen de Nicolás Maduro hablaban del Centro Carter como garantía de procesos electorales transparentes, confiando en que este centro operaría como se ha dado en elecciones anteriores en Venezuela. Recordemos que en el año 2012, el propio Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y fundador de este centro, declaró lo siguiente: las 92 elecciones que hemos monitoreado, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo. Esto fue lo que declaró Jimmy Carter en el año 2012. Y posteriormente no hemos encontrado denuncias importantes del Centro Carter en elecciones posteriores en Venezuela, por lo cual los partidarios del régimen estaban bastante confiados con relación a su presencia como para validar el escandaloso fraude electoral que se ha dado, algo que no ha sucedido, en vista de que prácticamente desde el comienzo, poco después de las elecciones, el Centro Carter denunció que no se había dado elecciones con garantías verdaderamente democráticas y ahora colabora de esta manera con la oposición al presentar actas que evidencian el triunfo de Edmundo González Urrutia. Sin duda, el Centro Carter hoy por hoy está cumpliendo con su labor. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.